Pues bienvenidos sean ustedes. Panel, la ilustración, otra lectura. Aló. Muchísimas gracias a la Fundación Santillana por invitarnos a participar en este maravilloso evento. Vamos a cerrar con esta mesa donde vamos a hablar acerca de la ilustración, la imagen, el discurso visual, para cerrar una mirada poliédrica acerca del tema de la lectura. Ya pudimos tener la oportunidad de conversar con los autores que esta mañana hablaron acerca de la palabra escrita. Ya hemos hecho un recorrido por el mundo digital y ahora vamos a tener la oportunidad de cerrar con broche de oro este día con tres ilustradores y también editores cercanos al mundo del libro para niños. Yo voy a hacer una breve introducción y después los voy a dejar con ellos alrededor de unas preguntas. Va a ser una dinámica de conversatorio y en principio no debería parecer sorprendente, y es algo obvio, que la ilustración forme una parte indisociable del libro para niños. Desde 1658 que se publica el Orbis Sensualium Pictus, que es el primer libro que se conoce, o por lo menos en el mundo occidental, marca el origen de la literatura infantil. Ya nace como un libro ilustrado. Ya la ilustración forma parte indisociable de este género o de esta categoría. Eso por un lado, quiere decir que ya son 368 años en que la evolución del libro para niños ha crecido acompañado con la imagen. Por otro lado, también si revisamos las estadísticas de la producción de ISBN, el sector donde ha crecido más la producción de libros en general ha sido el libro para niños, y dentro del libro para niños el llamado libro álbum o picture book y conceptos derivados, y cada vez con muchas más producciones que complejizan y hacen más rico este mundo. Cuando nos dirigimos a una estantería de una biblioteca escolar de la que puedan estar en sus salones de clase, cuando vamos a una biblioteca pública o a una librería al sector infantil, indiscutiblemente el libro ilustrado, el libro álbum, sucedáneos y categorías muy cercanas como la novela gráfica y otros tipos de libros donde la ilustración tiene un papel fundamental, realmente podemos constatar que el discurso visual tiene una presencia importante, fundamental, que también tiene una gramática. De hecho, se habla de visual literacy o literariedad visual, que es una disciplina que se está imponiendo en muchos círculos académicos, especialmente en Europa, para reflexionar sobre el poder del discurso visual cuando realmente logra ser enriquecedor y construir una gramática interesante. Para hablar sobre este tema nos acompañan tres expertos. Nos acompaña María Osorio, editora de Babel, arquitecto, trabajó por muchos años en Fundalectura. También nos acompaña José Rosero, ilustrador, ha dictado conferencias en distintos países y es director del proyecto Casa Tinta. Y también Rafael Jokten, ilustrador peruano, que tiene ya libros emblemáticos, por lo menos a los que conocemos ya su binomio con Jairo Buitrago, como Camino a Casa y Eloísa y los bichos, que realmente han tenido un éxito fundamental. Ellos nos van a hablar desde su perspectiva o como creadores o involucrados en el mundo editorial, sobre este maravilloso mundo que es el mundo de las imágenes, de la literariedad visual. Y para ello tenemos 4 preguntas. Yo las voy a ir formulando y dejamos el espacio para que cada uno pueda responderlas brevemente. Mientras tanto, como telón de fondo, vamos a ir pasando las ilustraciones de los 2 ilustradores que nos acompañan, para que si en algún momento ellos se refieren a estas ilustraciones, ustedes puedan tener una recordación de esa imagen a lo que ellos van a referirse. La primera pregunta sería: ¿considera usted que realmente las imágenes aportan otra lectura en los libros donde tienen una presencia fundamental? ¿De qué manera lo hacen? Primero las damas.
Más fácil además tener algo de que agarrarse. Es así como dice Fanuel, que hace tanto tiempo llegó la ilustración a los libros para niños. En los últimos tiempos llegó para apoyar también la lectura, es decir, no es una ilustración que se entienda por sí misma o que sea importante por lo que es ella o por su forma, por su estética, sino por su aporte a la lectura del libro, por su aporte específico a la narración, por su capacidad de engrandecer el discurso que ofrece el autor y su capacidad de hacernos entender un poco más allá ese discurso. Cuando hablamos de ese libro, álbum contemporáneo, estamos hablando de un libro en el cual las ilustraciones son básicas, pero también es básico el texto que propone un autor. Muchas veces el autor y el ilustrador son el mismo, pero en el caso de que sean dos, de todas maneras, la imagen lo que hace es apoyar ese texto. Cuando ustedes escucharon esta mañana acá a los escritores y hablaban de esos cuentos que se acordaban y esas historias que se acordaban, se acuerdan de eso, la recordación, lo que queda es la historia, ¿no? Nadie dijo, sí, porque el patito estaba dibujadito así, era de tal color, o era verde, o era no sé qué. Tal vez cuando más fuerza, cuando más importante es para mí, pues, la imagen dentro de un discurso textual, es cuando lo que hace es que en el recuerdo quede esa historia que es lo que nos querían transmitir en ese libro. Pues bueno, para mí como creador, para mí como ilustrador, es muy importante aportar algo más al texto. No solamente, pues uno tiene como ilustrador la oportunidad de ser redundante con el texto y decir lo mismo que tiene el texto y hacer pues, copiar un poco el texto o proponer algo más. Para mí como autor ilustrador es necesario decir algo más, contar lo que no se ve, aportar al texto y muchas veces complementar o oponerse uno a lo que dice el escritor. Entonces la lectura, de hecho la lectura no solamente es una lectura de un texto, sino tiene que ser la lectura de las imágenes. Entonces, de hecho sí, las imágenes aportan un contenido más al libro. Buenas tardes. Yo he trabajado en libros ilustrados y demás, pero más que todo como que mi fuerte de trabajo ha sido para revistas y periódicos. Y yo sí siento que necesariamente la ilustración, sea para libros, para revistas, periódicos, etc., tiene que ser por lo menos un comentario, ¿sí? Por lo menos, como mínimo. Que exista un tipo básico, una especie de lanzar básicamente una opinión respecto a lo que se está exponiendo en el texto o no, ¿sí? No necesariamente tiene que haber un pretexto para que haya una buena ilustración, eso sí es muy importante. Lo otro es que aquí traigo un poco una especie de metáfora visual que hace Gianni Rodari cuando arranca este libro de gramática de la fantasía, en la introducción. Él habla de la piedra en el estanque, ¿no? Entonces él dice que cuando uno lanza una piedra en un estanque se provocan una serie de microsituaciones que provocan también otras macrosituaciones. Y con esto me refiero a que necesariamente la imagen, y lo pueden ir viendo cuando pasen las imágenes de Rafael y mías, o sea, necesariamente les van a detonar algo, ¿sí? Lo que sucede es que uno de ilustrador se debe preocupar más que decir algo, es no decir lo que no quieres decir, más o menos, porque el resto siempre uno va a lanzar cosas. La imagen es necesariamente vinculante, es necesariamente hipertextual. Cuando ustedes estábamos ahorita viendo lo de internet, que apenas con una pequeña búsqueda tienes un universo completamente abierto, pues con la imagen sucede lo mismo, ¿no? Si ustedes en este momento se imaginan un árbol incendiándose, entonces esa imagen, sin importar qué árbol sea, qué tipo de incendio, qué tan fuerte sea, si está provocando humo o no, etc.,
esa misma imagen necesariamente es simbólica. Y uno a veces siento que debe tener más que todo esa responsabilidad de pensar qué tipo de símbolos se están lanzando, ¿no? Sí siento necesariamente que o complementa, o aumenta, o niega el texto, si hay un texto, ¿no? Y es más que todo dentro del trabajo de uno tener claro qué es lo que va a hacer, opinarlo, comentarlo, negarlo, profundizarlo, aumentarlo, etc. Todos ustedes son profesionales de la imagen, ya sea porque la miran desde adentro, ya sea porque tienes que de alguna forma conectar esos lenguajes que están en un libro álbum y que como editora también haces parte de una dirección de arte. Yo quisiera hacerle una pregunta a los tres y es cómo surge esa relación particular con el mundo de las imágenes en cada uno de ustedes. Pues bueno, como estás contando, yo soy peruano, llegué a Colombia a los 4 años y desde entonces vivo acá. Y creo que el cambio, no sé, siempre digo esto, el cambio de situación, de haber sido un migrante, de haber llegado a un país distinto, el hecho de haber estado en una ciudad que era un desierto y pasar a una ciudad como la de Bogotá, de hecho ya me despierta algo en el campo visual diferente que me obliga a ver el mundo distinto. Creo que mi primer acercamiento es ese, y es el más básico que tengo, y después de mucho tiempo de pensarlo, ha sido mi conclusión. Y pues bueno, después de eso viene el acceso que todos tenemos a cómics, a televisión, a cine, a libros. Bueno, cuando pequeño yo no tenía libros álbum, yo no conocí un libro álbum sino hasta que estaba en la universidad y pude ver a Mitsuma Asano y otros referentes que me gustaron mucho. Y pues bueno, esa fue mi primera relación con las imágenes y con la idea de poder crear una imagen y poder decir algo, encontrar un poco mi lenguaje en imágenes más que en textos, más que en palabras, ya que creo que en el colegio pues nunca fui un virtuoso escritor y terminé siendo un dibujante. Con el tiempo seguí dibujando y tratando de decir las ideas que tenía con eso, con la herramienta que fue el dibujo y las imágenes. Después conocí a esta señora y en un premio pues la conocí, tuve la oportunidad de encontrar y entrar al medio editorial colombiano y ahí arrancó esta aventura, este caminito por los libros ilustrados e infantiles. ¿Qué es lo que realmente me permite un acercamiento a la imagen? Normalmente es lo que tengo más enfrente. Justamente es bueno que estén pasando estas imágenes que son mías acá atrás, porque han sido de proyectos que tienen que ver con cosas que veo cotidianamente, ¿no? Entonces, hay un libro que es el que pasó sobre unos músicos que tocaban en restaurantes. Cuando yo salí del Hotel Mama al apartamento a vivir solo, pues obviamente no sabía cocinar esas cosas, entonces me iba a los restaurantes. Y en los restaurantes pasaba una pareja de músicos, que son los que estaban antes, que lo gracioso de ellos es que tocaban muy mal. Y la mujer cantaba muy mal, todo era un desastre, ¿sí? Y nadie les ponía cuidado. Entonces era todo muy extraño porque al final todo el mundo les aplaudía, pero en realidad nunca les pusieron cuidado. Ellos eran malísimos, nadie les decía nada. Eso es una cantera, o sea, ahí no puede sacar imágenes. Lo que ven acá es de una señora que vive por el Paraguay que le gusta coser vestidos muy victorianos con bolsas y con papeles y con cosas. Y con ella la estuve siguiendo como un acosador como unos 2 años, tomándole fotos. La única vez que la hablé me gritó cosas muy groseras, una vez me tiró una piedra, pero de alguna forma, porque tiene un odio profundo a los hombres, es una mujer que sabe cómo es la cosa. Entonces el asunto es que esa cosa cercana, esa cotidianidad, los papas que vieron antes,
es como la parte básica. De ahí en adelante es una construcción sobre eso, ¿no? Estamos en un teatro de Bellas Artes, María me hizo caer en cuenta que, bueno, estamos en un teatro de Bellas Artes, todos estamos aquí muy contentos, y más o menos a unos 20 metros hay una cárcel de mujeres, ¿no? Entonces, eso son contradicciones simbólicas que están ahí, y que han estado para los ojos de todos nosotros como para ser capturadas. Y las captura el que las sabe observar. Yo una vez leí una cosa en Facebook que decía, el que no la ilustró la va a ilustrar, ¿sí? Más o menos así funciona. Y también me pasó con Rafael, tuve esa historia de amor, también conocí a María, y en ese pues, proceso también hicimos un libro, si no estoy mal, y de alguna forma es un paso a lo que hace ella, y es el tiempo. Es muy importante el tiempo, y eso es para las personas que están trabajando en edición, en educación, etcétera, y es el tiempo. ¿Por qué? Porque ahorita, como decían antes, estamos en una época de afán digital, ¿no? Entonces todo tiene que ser para allá, y voy a hacer una novela gigante en un mes, y etcétera. No, tomes el tiempo y descanse un rato, ¿sí? Yo sé que Instagram, Facebook, todo el tiempo te está mostrando cosas inmediatas, y de repente tu mejor amiga o amigo ya está casado y con hijos, y tú nada, y entonces ese tipo de cosas hacen que uno se acelere muchísimo. Y yo no diría que negarlo o cerrar Facebook por siempre, sino simplemente saber entender que cada cual tiene su tiempo. Con María, el trabajo siempre tiene ese componente que para mí ha sido muy, muy esencial, y es la virtud de otorgar tiempo, ¿sí? No es porque los ilustradores nos echemos a dormir, sino porque en realidad es necesario terminar de construir las imágenes. Yo los libros que puse aquí atrás me demoré aproximadamente 1 o 2 años en hacerlos, ¿sí? Y no porque no quisiera, sino porque no se me ocurría el final, o un final contundente, o no se me ocurría una parte intermedia, y hasta que no naciera el asunto, entonces no funcionaba. Y por hacerlo funcionar a las patadas y sacar el libro, es que salen tantas cosas de mala calidad. Entonces, le paso a la parte de edición. Bueno, pues voy a devolver la amabilidad. Como nos hablaron de mí, voy a hablar de ellos dos. Como verán, son dos personajes completamente diferentes en su actitud hacia los libros. José es un líder gremial, Casa Tinta, es como con la Galería Plop en Chile, el ilustrador en México, un espacio donde los jóvenes han encontrado un sitio para trabajar y reflexionar sobre el trabajo de ilustración. O sea, están todo el tiempo pensándose, mirando, dibujando y mirando dibujar a los otros. Muchas veces pues, se miran demasiado. Sería bueno abrir las puertas de la casa a otros medios, pero es un trabajo, se ve en la forma de cómo habla y cómo se dirige al público. Es un trabajo increíble, o sea, son jóvenes que no solamente están leyendo mucho más de lo que ustedes piensan, sino además están viendo cómo hacen leer al mundo, qué les van a ofrecer a todos los demás, y eso me parece de aplaudir. Y los comienzos de Rafa, pues los comienzos, total, yo lo conocí como 22 años tendría, era un bebé, o sigue siendo un poco. Pero, digamos, estos jóvenes que dicen no les interesan los libros, no les interesa la lectura, estuvo con Jairo 3 años leyendo y estudiando para producir su primer libro. 3 años en que les di palo, rejo y buenas lecturas, pero pues yo creo que después soy como una madre orgullosa de lo que ha pasado con estos dos jóvenes. Gracias, María. Además de una mesa redonda, también estamos asistiendo a una manifestación de amor. Se me ocurre volarme el guión que yo mismo escribí. Y quisiera hacerles una pregunta porque es interesante, ahora que tocaron el tema, por algo se me ocurrió. La evolución de la imagen en relación con el texto, desde ese momento, 1658, ha sido muy interesante. Llegó un momento histórico en que la imagen se desató y dijo, yo no voy a ser más subsidiaria del texto, no voy a ser más ornamental. Y me dice, y hoy en día pareciera que está pasando lo contrario, que el texto es el que comienza a ser ornamental de la imagen. Y me preocupa porque en realidad ese interesante concepto del libro álbum
combina los dos lenguajes y la calidad literaria también es fundamental. No sé si podrían comentar algo con respecto a este tema. Pues al principio, cuando estabas hablando de cómo, introduciendo un poco el tema, es importante en mi forma de ver entender que ahora creo que el libro álbum y el libro ilustrado va antes de la literatura infantil. O sea, es decir, no es que es literatura infantil, libro álbum, libro ilustrado. Pienso que ya se han sacado un montón de libros álbumes y libros ilustrados que están bastante fuera de lo que es lo infantil, o sea, de la literatura infantil como tal. Y ya hay editoriales que se están especializando en eso, ¿no? Entonces, siento que lo que estás diciendo es como que hubo un momento en donde había como un imperio del texto escrito, y lo que hubo fue una rebeldía de la imagen, ¿no? Después, por un momento, nosotros nos dimos cuenta que gran parte de los libros se vendían por las carátulas tan bonitas que hacíamos, ¿no, Rafa? Entonces uno dice, bueno, ok, está bien, eso es una cosa para tener en cuenta. Pero lo segundo, yo me acuerdo, o sea, hace unos 5 o 6 años, cuando empecé a trabajar en cosas, a sacar ya bastante más de lo normal, es que hace 5 años más o menos era impensable que en las editoriales le pusieran el nombre del ilustrador en las carátulas. Antes no se hacía. Antes estaba todo el libro ilustrado, tenía 20, 25 imágenes, 30 imágenes, no importa, y la carátula, y aparecía el título del libro y el nombre del escritor, que además todavía siguen diciendo el nombre del autor y el ilustrador, cuando ambos están trabajando la autoría de una manera similar, o se puede equiparar y corresponder. Entonces era impensable, y nuestra batalla en ese momento, imagínense, hace 5 o 6 años, la batalla que libramos con bastantes editoriales, y por eso todavía hay algunas que ya no me quieren, es que era no, o sea, yo trabajo, pero mi nombre va en la carátula, ¿sí? Y si no puede ir en la carátula, mira que ninguna editorial lo hace, yo pues muy bien por todas, pero a mí en la carátula, entonces se vuelve lo que se llama un ilustrador jodón, que eso ya lo tienen todos en cuenta a veces. Y ahora es normal. Ahora, si se hace un libro ilustrado, aparecen ilustrador y escritor. Casi que antes era, cuando empezó este proceso en que empezó a incluirse el nombre del ilustrador, era como escrito por tal, y la letra del ilustrador chiquita en la esquina de abajo, casi no se leía, casi que el color del fondo para que no se vea. Y ya con el tiempo fue evolucionando hasta que el punto en que empezó a corresponder. Entonces así lo que está haciendo el director de arte o el editor es señalarle al lector que acá lo que van a encontrar es una correspondencia, ¿sí? Una correspondencia entre imagen y texto. Yo sí estoy de acuerdo en que hay veces que la imagen se vuelve mucho más potente, logra una potencia muy fuerte, y es porque la imagen necesariamente es inmediata y silente. Y al ser inmediata y silente, pues tiene demasiadas detonantes, que era lo que estaba hablando ahorita. Y el texto, pues a veces, si no es un texto extremadamente poético, el texto a veces tiene referentes muy puntuales que hace que pueda un poco centralizarse la interpretación. Entonces, yo, como para responder, estoy de acuerdo con el imperio de la imagen. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que las construcciones literarias que se miran después de afuera son primero eso, son construcciones literarias, son construcciones que se van haciendo. O sea, no hubo primero un crítico y después un libro álbum, sino todo lo contrario. Entonces, en la medida en que vamos creciendo y vamos aprendiendo y vamos teniendo en cuenta de que realmente estos dos trabajaron igual, es mentira. Según pregúntele a Rafa, el escritor trabaja un rato y después el ilustrador un año entero. Pero no se trata de eso, se trata de que hay una comunión. O sea, en un libro ambos están en la comunión. Ahora, yo sí creo que en este momento hay una tiranía de la imagen que me preocupa. Es decir, uno va a una librería como la mía y entra y todo es imagen, todo entra por los ojos. Creo que el abandono de lo literario, el abandono del texto es preocupante. Yo veo cómo la gente entra y compra el libro y dice, ¿no está divino? Miren esas imágenes. Y uno pregunta, ¿y qué? ¿Y es una versión completa? O sea, ¿cómo así? Y la traducción, no, es que está en español. Y se lo llevan, no más, porque el libro es muy bonito, es para mirar, es para tenerlo ahí. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. En cuanto a que la imagen se lo está comiendo todo y estamos dejando de lado, usted lo dijo,
Estamos vendiendo y haciendo libros que se venden por la carátula. Libros en los cuales muchas veces el contenido se queda de lado porque la imagen se lo está comiendo. Entonces yo creo que ese justo equilibrio hay que pensar, hay que volver a corregir, hay que volver a mirar adentro, a decir por qué todos esos libros juveniles, por qué todas esas novelas que se están escribiendo no se venden como se vende el libro ilustrado. Porque no les hacemos carátulas bonitas. No sé, yo creo que ahí hay una reflexión grande que hacer. Pues bueno, yo creo que yo he tenido muchísima suerte de haber trabajado con las personas que he trabajado. Por ejemplo, con Jairo, fue la primera persona con la que hice el libro álbum, y sus textos son maravillosos, así sean textos muy cortos, son textos que detonan un montón de imágenes, son textos bien construidos, son historias encantadoras, y creo que eso no se puede perder absolutamente para nada, porque pues la imagen es otra lectura. Uno puede contar un libro muy bien hecho solamente con imágenes, pero lo que puede detonar una palabra para todas las personas es un ilustrador puede hacer, cada uno de los ilustradores puede hacer algo muy distinto con eso, y creo que sí, la literatura y los libros que estamos haciendo no pueden pesar más de un lado, pesar más del otro. Si es un libro álbum, pues un libro está bien, está muy bien que los ilustradores estemos apareciendo en las portadas. Yo también hice esa pelea, tuve esa pelea, y se me hace muy importante también, sobre todo en los libros en los libros álbum. Con Jairo he tenido muchas peleas al respecto del protagonismo de los libros, y generalmente yo construyo la historia también a partir de imágenes, y cuento la historia a partir de imágenes. Obviamente el autor todavía sigue siendo una persona todavía un poco más valorada, pero realmente estamos igual en ese tipo de libros. Pero no importa eso, realmente lo que importa es que el libro sea el que tenga un valor real, no la imagen, no el texto. Pues bueno, creo yo en estos libros que me gusta hacer a mí, y pues bueno, es así. Se emocionó. Bueno, el tiempo es tiránico. Quisiéramos estar un rato más conversando, y yo quisiera cerrar con una última pregunta para los tres, y que creo que es fundamental, no la quería dejar pasar, porque es una pregunta que tiene o probablemente pueda tener mucho interés para ustedes que están allí, y es: ¿de qué manera un mediador puede apoyarse en las ilustraciones para generar experiencias lectoras cautivantes? Bueno, experiencias lectoras significativas, que les guste leer, ¿cómo podemos apoyarnos? Muchas preguntas prácticas. Con alguien. Pues bueno, los libros que yo he leído con mis sobrinas, es simplemente como acompañarlas ahí, leerles, mostrarles, tratar de contar y hablar un poco más sobre los libros que generalmente no son los libros que yo hago, sino son libros de personas que me gustan. Y pues no sé si se cautivan mucho como con la labor que yo hago. Realmente no sé, yo soy ilustrador y no soy una persona que sepa mover muy bien los libros. Y pues lo hago como un compañero más, como un lector más que está ahí. Y me hago las mismas preguntas, y si ellos no se preguntan, me hago yo preguntas y se las hago a ellas. Y trato de divertirme mucho divertirme o meterme mucho en el libro que estamos leyendo. No sabría qué más poder hacer ahí. No sé, María. Es que yo creo que esa pregunta no es para nosotros. Nosotros como para, sí. Uno como que está concentrado en su escritorio, y yo no me detengo a decir, oye, ¿de qué manera un mediador podría...? No, yo creo que uno está demasiado como... Perdón, te interrumpí, María. No, yo creo que lo único que yo diría es tener cuidado, porque precisamente esa cantidad de imágenes, esa tiranía, esa ilustración absolutamente de todo, pues hay que tener cuidado. La ilustración no solamente tiene que ser bonita, sino de verdad provocar alguna cosa, compartir, o sea, ayudar a compartir la historia o a entenderla. Porque ahora
digamos, la definición, esa es la definición del libro-álbum, ¿no? Esa conjunción de ambos discursos en una sola historia. Pero esa es la definición, o sea, no quiere decir que todos los libros ilustrados y con poco texto sean eso. O sea, es aprender a conocerlos, es leerlos y después, si son interesantes, pues poder compartirlos. La respuesta que yo podría dar es a través del proyecto que manejamos. Digamos que yo no sé si podríamos considerarnos mediadores como tal. Tengo entendido que el mediador es aquella persona que está en el medio, mira lo inteligente que soy, está en el medio, entre el libro y el lector. Nosotros desde Casa Tinta estamos enfocados a la parte de ilustración, artes visuales y artes gráficas. Y parte de lo que hemos hecho que ha funcionado bastante bien pues, para la venta de libros, sí, y también para la venta de proyectos como tal. De proyectos me refiero a no solamente libros ilustrados, sino ilustración para otros enfoques, ha sido darle otros contextos al libro, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, se hace un libro álbum, por ejemplo, Camino a Casa, que esto es una promoción para Rafael, es un libro, y Rafael y Jairo, que es un libro que está bastante bien equilibrado. Para ponerles el ejemplo, entonces nosotros desde Casa Tinta le decimos a Jairo y a Rafael que por favor hagamos una exposición en Casa Tinta de todas las imágenes del libro Camino a Casa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Eso permite, pues, primero que la gente entienda las imágenes y la relación de las imágenes y el texto de otra manera, ¿no? Lo pueda ver en un espacio físico. Pero también le podemos decir a Rafael, listo, nos interesa mucho ese símbolo del león, entonces queremos hacer una serie de piezas alrededor del león y el padre, ¿sí? Para los que tienen Camino a Casa en la cabeza. Entonces Rafael me dice, buenísimo, todo bien. Entonces, ¿qué sucede? Que eso hace que haya una interacción distinta con lo que sucede en el libro. Y nos parecería también interesante que hiciéramos una serie de conferencias sobre la desaparición, ¿sí? Que es parte del tema profundo que se trata ahí detrás. Y todo eso compilado en un mes de programación alrededor de Camino a Casa. Digamos que eso hace, sí, que se venda el libro, está bien, es pues uno de los objetivos de las editoriales, pero también hace que el libro entre y cale más profundamente, que no se quede en la cosa específica de comprar el objeto bonito que dice María, sino que además entienda cuál es el concepto del libro y de dónde nace, ¿no? Cuando uno lee este libro, Camino a Casa 5 o 6 veces, se da cuenta que el círculo que están generando es muy completo, ¿no? Y que precisamente da para hablar de muchos temas. Entonces, eso yo creo que puede ser, diría yo, la forma en que construiríamos como un punto de mediación. A mí me gustaría hacer alguna vez un ejercicio público que no he logrado tener la suficiente cantidad de gente que se le mida, es para mostrarlo con el público y para que lo vean cómo es proponer el mismo texto trabajado por 20 editores distintos a 20 grupos de autores e ilustradores, ¿no? Hacer esa combinación 20 veces, combinando dos personas diferentes y combinando además un editor diferente, que ustedes vieran cómo ese proceso de producción hace que el resultado sea completamente diferente cada vez, que el resultado, en este caso, cuando interviene el texto, interviene la imagen, hace que pueda ser 1000 veces, o sea, puede ser completamente distinto de una mirada a la otra. Bueno, agradecemos enormemente haber llegado hasta el final, de habernos acompañado en esta mesa sobre la otra lectura y también esta excelente oportunidad para reflexionar sobre el discurso visual. Muchísimas gracias.